tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Para mí estoy haciendo esta grabación con alguien muy interesante, muy especial. Ya sabes que siempre para Neuroespacio estamos buscando personalidades increíbles y hermosas de alma y de cuerpo. Y van a ver que esta entrevista va a ser divertidísima. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo, bueno, no transmitiendo, perdón. Estamos grabando desde la Ciudad de México para el Neuroespacio que se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Con esto vamos a estrenar agosto, chicas, chicos. Y bueno, tú ya me conoces, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. Estamos en Ciudad de México. Y bueno, quiero darle los buenos días a una chica increíble. La experiencia que tuve con ella fue de una primera entrevista en donde, bueno, si nos hubieran dejado, nos hubiéramos alargado al infinito y más allá. Entonces dijimos, vamos a hacer como una especie de segunda parte. En aquella entrevista, bueno, yo era la entrevistada y bueno, pues todo giraba alrededor de lo que yo sé, pero esta vez yo le dije a Montserrat, Montserrat, ahora sí nos tienes que decir todo lo que tú sabes y todo lo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida. Hola, Montse, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, pues mi nombre es Montserrat Landa. Saludo a todos los neurosintérgicos que nos vean en esta transmisión. Y bueno, yo llevo 5 años, casi 6 años viviendo aquí en Madrid. Soy mexicana, pero bueno, me vine para acá a hacer pues unos estudios en la Universidad Europea de Madrid. Y finalmente mi plan no era muy claro, o sea, en realidad yo venía a estudiar, pero pues conocí a mi pareja y me quedé aquí. Aunque siempre he intentado mantener la relación con México porque yo estoy súper orgullosa de ser mexicana, me encanta mi país y yo espero en un futuro poder regresar, honestamente. A mí México me parece el mejor lugar del mundo para vivir. Así que, pues nada, llevo más de 10 años no solamente practicando, sino profundizando en el tratamiento de pacientes a través del ayuno como una herramienta terapéutica. Y en realidad, bueno, siempre me he dedicado a la salud, ¿no? O sea, desde muy chiquita empecé a hacer gimnasia olímpica, eso me llevó a estudiar en la Escuela Nacional de Circo de Montreal cuando yo era muy joven, entonces como que siempre he viajado mucho, también he tenido experiencias de vivir sola desde muy chiquita y siempre con mucha inquietud, ¿no? O sea, a pesar de que siempre tuve mucha exploración en cuanto al entrenamiento, ¿no? O sea, porque pues realmente empecé como gimnasta, después fui acróbata casi de circo, tengo muchos amigos en el Cirque du Soleil y todo, pero después mi interés fue más en mejorar el potencial, no solamente físico, sino también de performance del cuerpo humano. Entonces, esa siempre fue mi inquietud, mi búsqueda, eso me llevó a meterme a la carrera de terapia física y rehabilitación en México. Honestamente, después de la carrera, como que no, o sea, seguía yo teniendo muchas dudas, no me resolvía nada. Siempre fui una estudiante muy rebelde, honestamente, o sea, siempre cuestionaba, ¿no? Mis profesores y no estaba muy de acuerdo con el tratamiento convencional. Entonces, siempre buscaba como nuevas formas de mejorar las cosas o los tratamientos y me di cuenta al final de la carrera de terapia física que o sea, tenía que enfocarme en el área de la alimentación porque eso también era una parte muy importante. Y bueno, fue así como me adentré en el mundo de la nutrición, que tampoco me convenció del todo, ¿no? O sea, lo que aprendí en la universidad. Y pues en una de esas búsquedas yo empezaba ya a leer algunos artículos en relación a la dieta cetogénica, a la dieta baja en carbohidratos, que tenía excelentes resultados en el tratamiento, por ejemplo, con pacientes con problemas neurológicos. Y entonces me fui adentrando un poco, siempre empezando conmigo misma, o sea, yo siempre he sido el conejillo de Indias, así literalmente, ¿no? Siempre he probado conmigo misma las cosas nuevas que encuentro. Pero bueno, me fui a Estados Unidos a algunos congresos, había muy poca gente en ese momento que hablaba de las dietas cetogénicas y en uno de esos congresos en San Diego empecé a escuchar sobre el ayuno.
Y entonces lo empecé a practicar, pero lo empecé a practicar en secreto prácticamente, porque todos mis profesores, pues no, o sea, en la universidad siempre me enseñaron que el ayuno no, o sea, era peligroso, no se podía mantener, pero no tenía como mucha lógica, ¿no? O sea, simplemente era algo que se repetía, que siempre se había hecho así, de que el ayuno era peligroso, punto. Eso era lo único que yo había escuchado en la universidad. Pero bueno, lo fui probando conmigo misma con esa poquita información que había en ese entonces, te estoy hablando, no sé, a lo mejor del 2016, por ahí 2015, eh, y me empecé a sentir súper bien. O sea, empecé a sentir no solamente que me encontraba más tranquila, porque incluso después de haber estudiado todo lo que estudié, yo siempre tuve conflicto conmigo misma sobre qué comer o cuáles eran las calorías. O sea, siempre fue como una esclavitud para mí el tener que alimentarme, así te lo digo. Entonces, a veces cuando vienen pacientes y me cuentan su historia, yo les entiendo perfectamente porque yo estuve allí y lo único que me ayudó a liberarme de la esclavitud de las dietas, de contar calorías y todo eso, fue el ayuno. Entonces, viendo hacia atrás en retrospectiva, también me di cuenta que cuando yo empecé a hacer ayuno, empezaron a surgir como las mejores cosas de mi vida. O sea, muchos proyectos que yo me había planteado, como el venirme a España, por ejemplo, o pues sí, el conseguir metas, ¿no? Que me había propuesto, las conseguí con el ayuno. O sea, fue muy curioso porque la plenitud que yo sentía la empecé a sentir en esos momentos, ¿no? En esos años, recuerdo bien, cuando empecé a hacer ayuno. Así que por eso me empecé a interesar más. Aquí en España también he conocido a gente que practica ayuno, porque aquí en Europa hay como una tradición de naturopatía muy antigua. O sea, la naturopatía europea tiene ya un bagaje bastante largo y ellos han practicado ayuno desde hace muchas generaciones. O sea, de hecho hay clínicas de ayuno aquí en España, en Alemania sobre todo, desde hace más de 100 años. Entonces, bueno, pude contactar también con algunos maestros que pues fueron mis mentores, entre ellos pues los que me enseñaron la técnica que ahora utilizo de microscopía nutricional y que gracias a ello yo puedo ver los efectos terapéuticos del ayuno en tiempo real, entre No, otras qué herramientas, ¿no? Que increíble. utilizo. Es que dices un chorro Básicamente de eso. cosas bien interesantes. La primera que a mí me brinca es justamente esta parte donde tú dices, venían diciéndome que el ayuno no, que el ayuno no, que el ayuno no, pero no me explican por qué no, ¿no? O sea, es malo, pero no, pues, los médicos te dicen porque te da gastritis. Pero digamos, hay unos que lo hacen y otros que no, y unos tienen y otros no. Entonces parecería ser como que la variable es diferente, o sea, el origen es diferente. Y me acuerdo mucho de estas historias en donde, por ejemplo, un antropólogo veía que una comunidad, en algunas épocas del año, hacía una peregrinación alrededor de las cuadras del pueblo de esa comunidad. Y llegó el antropólogo y le digo, ¿para qué lo hace, no? Pues esto viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pero lo tenemos que hacer, porque si no va a ocurrir algo muy malo. Entonces empieza a investigar y encuentra a un viejecititito ahí de la comunidad. Le dice, oiga, ¿usted sabe por qué hacen esto? Dice, yo era muy niño cuando vi que la gente de la comunidad, después de que sembraba, tenía que hacer estos recorridos para quitar a todas las aves que las semillas que acaban de ponerse las comieran. Dice, pero ahora yo no sé por qué lo siguen haciendo si ya todo está lleno de casas, ¿no? Entonces, muchas veces se repiten y se repiten y se repiten y se repiten cosas que no hay manera, como ya no tienen como el sustento. Otra de las cosas que me impresionan de ti terriblemente es esta búsqueda del conocimiento, del saber el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y además increíble porque haces lo de terapia física, estudias nutrición, estudias todo esto porque además no lo haces a mí me dijeron o lo vi en TikTok, ¿no? O sea, te vas a los libros profundamente y empiezas a encontrar respuestas. Yo te quiero preguntar, Monse, ¿cuál era esa pregunta
en la cual tú estabas buscando esa respuesta? Pues, como te digo, o sea, mi relación con el desarrollo de potenciales corporales y físicos estuvo desde muy niña. O sea, desde chiquita que mi mamá me metió a hacer gimnasia olímpica, o sea, yo siempre buscaba como mejorar ese performance. ¿No? O sea, ser más flexible, ser más ágil, poderme concentrar más. Desde chiquita lo hice, ¿no? Pero ya cuando me metí en el mundo del circo, ya fue, o sea, es curioso, yo sé, mis antecedentes son muy curiosos, ¿no? Pero el mundo del circo también me hizo ver que el cuerpo humano y la mente hace cosas increíbles. Por eso Entonces, fue mi énfasis, perdón que te interrumpa, por eso era mi énfasis ahí. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan el desarrollo de la conciencia sin primero aprender algo de este equipo, ¿no? Venimos equipados, ¿no? Con cabeza y todos los sistemas y todo lo demás. Traemos este equipo, pero como que no le damos este soporte, esta importancia. Y entonces, esto que me dices, me encanta porque dices, ok, yo ya traí este equipo, me encanta lo que hace este equipo, ¿no? Hace cosas increíbles y responde de maneras en donde se supone que no respondería. A mí la gente que hace gimnasia o la gente del circo es para mí una de las cosas más emocionantes. Yo alguna vez practiqué un poco de danza, algunos cuantos años, danza contemporánea. Entonces, a mí me sorprendía mucho lo que el cuerpo podía hacer. El mío no, el mío tenía 2 pies izquierdos y tenía, yo creo que la lateralidad cerebral volteada, pero lo veía en mis compañeras y en mis compañeros, decía, qué increíble máquina tenemos como para no sacarle todo lo que puede generar. Y en ese tiempo yo descubro algo que estás mencionando y que quiero que ahondes, por favor, que después de que el cuerpo podemos, digamos, llevarlo a su máximo esplendor, la mente brinca, bota, lleva a otro nivel. Cuéntanos, por favor, de eso. Bueno, y investigando también un poco más y sobre todo experimentando conmigo, me di cuenta que la conciencia es tu cuerpo. O sea, entre tú más control tengas sobre ti, sobre tus movimientos, o sea, tú lo debes saber, por ejemplo, los gimnastas, entre más pequeñitos empiecen, esas conexiones neuronales se vuelven más finas también, Ujú, ¿no? ujú. Entonces eso es algo que te permite tener una sensibilidad mayor y todo a través del cuerpo. O sea, la gente, yo lo veo, tengo pacientes que no tienen tanto control sobre su cuerpo porque nunca lo han practicado, o sea, simplemente es una cuestión de práctica, tal cual. Que tú desarrolles alguna disciplina corporal que te va a ayudar a tener más conciencia, más control y a través de tu cuerpo puedes realmente llegar a estados pues mentales, digamos, un poco más desarrollados de gente que a lo mejor es un poco más torpe, ¿no? Físicamente, porque me ha pasado, ¿no? Y yo no es que haya sido físicamente muy hábil, créeme que no, para que la gente también lo sepa, sino que fui siempre muy constante, o sea, la práctica para mí es la base de todo. Por eso yo al ayuno lo veo como una práctica también. Y la vida en general para mí es una práctica que más que verla como o ver algo como un problema, digo, bueno, ok, me está entrenando, ¿no? Me está entrenando para ser mejor. Pero en la cuestión corporal, como tú lo dices, efectivamente, a través del cuerpo es mucho más fácil llegar a conocer la conciencia o a tener más capacidades, ¿no? Mentales. Ujú. Ahora, hay una cuestión. El cuerpo, el cuerpo humano requiere una alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? Bueno, pues en este sentido, yo sé que la gente está súper confundida. Yo también en un momento de mi vida, y de hecho al salir de la universidad, estaba todavía más confundida que cuando entré. Y por eso también fue mi búsqueda de respuestas, porque no sentí que ni siquiera los estudios de posgrado de universidad me respondieron esas dudas que yo tenía.
Fue hasta que empecé a estudiar psiconeuroinmunología clínica ligado a medicina evolutiva, cuando realmente yo sentí paz en mi alma, ¿no? Y dije, claro, o sea, claro, esto es, ¿no? Y básicamente, resumiendo mucho, el ser humano es un animal, al igual que muchos que habitan la Tierra, pero somos el único animal que no sabe qué comer, o sea, que duda de su instinto, que no, que ya perdió totalmente esa capacidad para alimentarse instintivamente. Es algo que no pasa en ningún animal en libertad. O sea, no pasa con ningún animal en libertad. Entonces, para tú saber cuál es la dieta específica para cada especie, se analiza la leche materna de cada especie y ahí se ven los nutrientes esenciales y qué es lo que realmente debería tener la dieta adecuada, en este caso del ser humano. Básicamente, lo que nosotros deberíamos estar comiendo es proteínas, ¿no? De origen animal, vegetales y ciertos carbohidratos, pero no procesados. Todo lo que salga de allí lo podemos comer, pero siempre a un costo. Y ese costo va a ser una inflamación como respuesta. ¿Ok? Entonces, evolutivamente lo que sucedió fue que el ser humano, pongamos que tiene unos 2,5 millones de años sobre la Tierra. Durante más de la mitad de ese tiempo ha sido nómada, ha estado por largos periodos en ayuno, buscando alimentos, bajo condiciones súper extremas de clima, haciendo mucho esfuerzo físico. Entonces, bajo esas condiciones nuestro cuerpo y nuestras células evolucionaron. Entonces esperan, por eso el ayuno activa ciertos mecanismos que no ocurren si nosotros estamos comiendo todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, muchas dudas se eliminan y ya no nos sentimos tan confundidos viendo que cada día sale una dieta nueva. Simplemente el ser humano está diseñado evolutivamente para comer ciertos alimentos aptos para nuestra especie que no nos van a causar inflamación. Lo demás, como los cereales que surgieron a partir de la revolución neolítica, es decir, a partir de que empezamos a ser sedentarios, empezamos a desarrollar la agricultura, etcétera, ya se desarrollaron otros alimentos que incluimos a la dieta, pero que nuestro cuerpo todavía no está adaptado para digerir bien ni para metabolizar y que siempre van a causar una inflamación. Ya ni hablemos de los productos procesados, que esos tienen muy poquito tiempo de haber entrado en nuestra dieta. O sea, estoy hablando de todos estos productos empacados, aceites vegetales, sobre todo, productos que ya vienen pues empacados y listos para su uso, ¿no? Todo esto pues nos inflamará mucho más. Pero ante la duda, yo siempre les digo, vean a la naturaleza. O sea, ante la duda, regresa al origen. Y eso a mí me ha ayudado mucho a tener paz y a tener un poco más de dirección en qué comer. Entonces están como más, digamos, nos favorecen más aquellos productos que no están siendo cocidos. Y Procesados, no, no, sí se no me pueden refiero cocer, a la pero carne, ¿no? Porque a veces comemos una carne cruda, ni te cuento, ya no tenemos los mecanismos de defensa para poder ni procesar eso, ni poderlo digerir. claro, Pero, por ejemplo, nos referimos a todos los que están industrializados, que pasan por un proceso de industrialización y que vienen empacados y listos para comerse, sino agarrar nuestras verduras y cocerlas o rallarlas o ponerles alguna cosa. También aquí se ha hablado mucho de las combinaciones. Yo sé que en un estado natural, las personas, ¿no? Bueno, la humanidad lo que hacía era justamente recolectaba y de ahí se la comía. Apareció el fuego y se dieron cuenta que era mucho más sabroso y mucho más digerible, supongo, el alimento que pasaba por el fuego. Pero comíamos como si encontrábamos bayas, pues esas bayas, nada más. Si encontrábamos un mamut, pues nada más mamut. Pero ahorita hacemos un revoltijo de cosas que son deliciosas. exactamente. Pero Sí, tú sí, dime, no, ¿qué pasa con eso? no había tanta mezcla de alimentos antiguamente y también el alimento era una recompensa a un arduo trabajo de búsqueda. Por eso durante el ayuno también
se activa en el cerebro, o sea, el cerebro se hace más eficiente y también a nivel de respuesta motora te mueves Ujú. mejor, o sea, eres más ágil, porque tu cuerpo está en búsqueda de comida por sobrevivir simplemente. Así que efectivamente, o sea, las mezclas no eran tantas como ahora. La comida mexicana es, yo me di cuenta cuando llegué a España, dije, qué horror, o sea, mezclamos de todo, o sea, De es todo. como una mezcla así. Pero mira, sobre todo, creo que las mezclas más inflamatorias son de los, si tú ves el empaque de un producto procesado, pongamos, no sé, unas donitas de estas que venden en el Oxxo, así, y tú ves la lista de ingredientes y hay ingredientes que ni siquiera tienes idea de qué son. Ni puedes Esos pronunciar, o sea, siquiera. Esos son, digamos que los más inflamatorios, porque no es lo mismo que tú cocines, ¿no? Que te hagas un guisadito así, de que sigue siendo un procesado, pero finalmente tú sabes qué tiene, ¿no? Que le pones ajo, cebolla, tomate, no sé qué, pero tú sabes qué tiene. A que te compres un producto procesado o congelado, que ves la lista de ingredientes y tiene más de 6, o vete a saber cuántos, ¿no? O que te comas algo que ya tiene sabores muy artificiales. Entonces, no es que la mayoría esté gordo, sino está inflamado. La mayoría de las personas actualmente es una mezcla de inflamación, porque también las células de grasa lo que hacen es encapsular a las toxinas para que no estén circulando por el torrente sanguíneo, para protegernos. Las encapsula, pero las células de grasa a nivel abdominal, sobre todo de grasa visceral, son metabólicamente activas. O sea, generan ciertas citoquinas inflamatorias, que es un círculo vicioso. O sea, la gente está inflamada y eso la hace sentirse pues con mucha más retención de líquidos, con mucha más acumulación de grasa, porque efectivamente la grasa visceral es inflamatoria. Ok. Y en esta parte, cuando nosotros activamos el ayuno, todas ese tipo de cosas te tienen que empezar a metabolizar porque nosotros vamos a generar, por lo que yo entiendo, tú me dices si estoy mal o no, las dos vías, la de conseguir alimento y la de utilizar esta energía para poder hacer este trabajo. Claro, mira, más allá de la pérdida de peso o de grasa, el ayuno para mí tiene beneficios mucho más interesantes porque es verdad que haciendo una dieta pues puedes bajar de peso, pero el ayuno es una de las herramientas más efectivas para disminuir la inflamación, o sea, los marcadores inflamatorios. Incluso aunque tú tengas una lesión o cualquier otro tipo de causa de inflamación, el ayuno te va a ayudar a bajar esos marcadores inflamatorios. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez que tú ayunas, le estás dando un descanso digestivo a tus intestinos, lo cual es raro. Actualmente la mayoría de las personas comen cada 4 horas, ¿no? Aproximadamente. Entonces hay ciertos mecanismos de limpieza intestinal que no se activan hasta las 4 horas de ayuno. Entonces todos esos residuos se van acumulando en las paredes intestinales y después se absorben hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? Ok. Eso por un lado. Y también a nivel del sistema nervioso central se activan ciertos factores, o sea, por ejemplo, no sé si has escuchado el factor neurotrófico derivado del cerebro, Ujú. que tiene la capacidad de generar nuevas sinapsis, también es neuroprotector, ayuda a que la respuesta motora sea mejor, o sea, durante el ayuno te vas a poder concentrar más porque no tienes este estímulo distractor de la comida y también vas a tener más energía porque la digestión gasta energía. O sea, eso es importante que también la gente lo sepa. Aproximadamente el 30% de la energía del día se gasta únicamente en la digestión y asimilación de alimentos. Entonces, si tú te estás ahorrando eso, pues tienes mucha más energía y no desgastas tanto a la maquinaria. Ok. Entonces, un indicador de que estás entrando después de estas 4 horas es el hambre, la sensación de hambre. Puede ser al inicio, sobre todo, porque como la gente está acostumbrada, la mayoría de las personas, a tener ciertos horarios para alimentarse, el cuerpo ya genera estas hormonas del apetito
¿sí? Como la grelina, como la leptina, y entonces al principio sí se van a seguir activando en esos horarios, pero conforme se va practicando, pues el apetito va disminuyendo. O sea, sí va a llegar como una oleada, aumenta, pero después va bajando, va disminuyendo, y a pesar de lo que muchos creen, conforme más ayunas, menos hambre tienes. No, no es al revés, nunca pasa al revés. Sí, lo que me di cuenta cuando era estudiante, o sea, que no tienes dinero para comprar nada, ¿no? Lo que no te lleves de casa, ¿no? Entonces, a veces como estudiante dices, mejor duermo 10 minutos en lugar de prepararme algo y te vas así. Lo que yo viví es que después de un cierto tiempo que sube al máximo, ¿no? En donde me daban ganas hasta de llorar, ¡pum! El sopetón bajaba. Y eran Exactamente. otras 3 o 4 horas Sí, tranquilamente. sí, eso normalmente es ya cuando el cuerpo se agota sus reservas de glucosa y entra al metabolismo de las grasas y empieza a utilizar las grasas como energía, formando estos famosos cuerpos cetónicos. Ok. Y entonces Eh, ahí normalmente el hambre desaparece y ya también la energía se vuelve más estable. Ok, entonces ahí es cuando viene, porque yo sentía justamente este rebote de energía, ¿no? Sí, Entonces decía, sí, bueno, ya se me pasó el hambre, ¿o no? El típico, ya olvídalo, ya se me pasó el hambre, ¿no? O sea, claro, y te claro. sigues. Hay una cosa que es bien importante que te quiero preguntar, Monse. ¿Qué características? Porque ahorita también, así como la cuestión del boom del chamanismo, está el boom del ayuno. ¿Qué Sí. necesita tener un especialista en ayuno que nos pueda garantizar que esa persona realmente nos puede apoyar? Porque una cosa es decir, bueno, pues ayunas, ¿qué te gusta? De las 10 de la noche a las 12 del día, pero Mm. supongo que no es tan simple. Supongo que tiene que haber un proceso de seguimiento, de observación, y un dato que tú utilizas es toda esta medición sanguínea. Cuéntanos, por favor, qué necesita tener ese especialista. A ver, es verdad que ahorita hay mucha gente que hace ayuno. Para mí lo principal, aunque no lo creas, es que no solo se enfoquen en los beneficios físicos del ayuno. O sea, el ayuno tiene muchos más beneficios, como lo hablamos. Para mí, algo importante que necesitaba dentro de la consulta era realmente, como tú lo dices, poder tener algo para medir los cambios que estaban sufriendo mis pacientes. Cuando tú sales de la carrera no tienes nada, o sea, no te dan nada, de verdad, o sea, esto es como que no tienes ni idea, ¿no? Más allá de, porque tú vas a ir con un nutriólogo normal y te va a pesar y te va a medir, normalmente eso es lo único que hace, a lo mejor te mandan algún estudio de laboratorio, pero nunca es en tiempo real. Eso para mí era importante, o sea, poder hacer un análisis que fuera en tiempo real. El microscopio me ayuda mucho, pero es verdad que con pacientes online no me ayuda tanto porque no les puedo tomar la muestra de sangre. Ujú. Entonces, para eso, la medición de glucosa sanguínea es básica. O sea, si tú vas a ir con una persona que te va a guiar en un ayuno, lo mínimo que te debe enseñar es a medirte la glucosa. Porque el ayuno en personas sanas no va a haber ningún problema. O sea, cualquier persona tiene la capacidad de ayunar, ya sea ayuno intermitente o prolongado. El problema es en personas que ya tienen algún daño metabólico, que son la mayoría, ¿sí? O sea, me ¿Algún refiero a problema personas que son metabólico? resistentes a la insulina o que tienen diabetes, etcétera. Sí, 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 sí. Personas que tienen problemas metabólicos, eso durante el ayuno, por eso la idea es que estén acompañados de alguien que les pueda guiar, ¿no? De alguien que les pueda decir, ok, mira, hazle así, ¿no? Necesitas hacer esto, no te preocupes, vamos a continuar, etcétera. En personas sanas no hay ningún problema, en realidad, con que se sepan medir la glucosa, etcétera. Pero sí personas con problemas metabólicos, que por lo menos es que ya en la vida actual casi todas las personas son o resistentes a la insulina o tienen diabetes tipo 2, sí lo ideal es que tengan un acompañamiento para que no sufran alguna bajada de glucosa o que tengan malestares durante el ayuno que pueden ocurrir. Ok.
pero todos podemos hacer ayuno, pero siempre y cuando con responsabilidad. Toda. O sea, cuidando justamente toda esta, porque se vuelve una secuencia. O sea, yo dejo de comer, mi cuerpo tiene que reaccionar, por eso les digo, abrácenlo, apapáchenlo. O sea, realmente el cuerpo, ustedes no tienen ni idea de los malabares que hace para darnos a nosotros toda la clase de comodidades con las que vivimos, ¿no? Ya cuando está al nivel más alto, cuando está al tope más alto, es cuando colapsa, pero antes nos va dando. Lo que te comentaba en la entrevista anterior, en la parte de la meditación, tú ya lo vivenciaste hoy. Cuando llegan al punto del cuerpo que no le habían puesto atención, igual dicen, ay, es que la meditación hizo que me doliera una rodilla. Y yo les digo, igual esa rodilla ya te venía doliendo, pero nunca le hiciste caso. Entonces, Sí, en esta parte, supongo que también esa es una ganancia increíble. ¿Por qué? sí. Porque entramos justo en este proceso en donde le empiezo a poner atención a mi metabolismo, a lo que como, cuándo lo como y por qué lo como. Sí, porque además, ¿sabes qué, Ruth? La comida, yo creo que es el distractor más fuerte que tenemos actualmente, uno de los más fuertes, ¿eh? Ujú. Entonces, todo el tiempo nos distraemos con comida, tapamos emociones con comida, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer ayuno, no tienes ese distractor. Entonces salen muchas cosas. Yo me acuerdo los primeros ayunos prolongados que hice, o sea, estaba enojadísima, me ponía a llorar, o sea, como que todas las emociones que yo tapaba, ¿sabes? Salieron así de pronto. Ahora ya no, ya no tengo eso, pero sí me recuerdo de los primeros que fueron muy emocionales, normal, es totalmente normal. Y claro que, bueno, pues primero hay que estar consciente de ello, por eso para mí es muy importante al inicio explicarle a la gente lo que va a pasar, lo que va a ocurrir dentro de su cuerpo, pero efectivamente todo el mundo tiene la capacidad, todo. De hecho, ayunar es fácil, yo siempre volver a comer, porque como cuando tú comes estimulas al sistema nervioso y es un estímulo muy tentador, pues ahí es donde creo que viene la habilidad del terapeuta, del nutriólogo, para saber, eso es lo que a mí más trabajo me cuesta, enseñarle a la gente a comer bien, porque ayunar es muy fácil, ¿eh? O sea, ayunar solo tiene una indicación que es no comer. Pero ya cuando regresan a comer, el establecer nuevos hábitos y romper con esas adicciones o esos enganches a la comida que no es la ideal, pues eso para mí es lo más complicado. Al azúcar. El Al azúcar azúcar, es una exactamente. adicción, o sea, nos da tristeza azúcar, nos da enojo azúcar, nos da miedo azúcar, o sea, a donde quiera que vayamos, nos da hambre y lo primero que buscamos no es una proteína, es azúcar y carbohidratos. Claro, no, no, totalmente. Pero bueno, mira, la ventaja del ayuno es que hace una limpieza de los receptores de dopamina, hace una limpieza total. Entonces, gente que comía mucho azúcar, cuando hace un ayuno, se hace una limpieza, un reset total de esos receptores de dopamina y ya con poquito que coma, ya siente otra vez como ese bienestar, ¿no? Que la comida siempre nos da, sobre todo los carbohidratos y las cosas dulces. Por eso también hay que tener cuidado con los productos procesados que tienen altas cantidades de azúcares, de edulcorantes, porque no solamente es lo que contiene, sino lo que te estimula en el cerebro y que genera un enganche súper fuerte, ¿no? Y una respuesta de dopamina enorme que no vas a poder saciar más que con más azúcar. Entonces hay que tener cuidado también con los productos procesados. Entonces, esta parte que tú dices, cuando busquemos a alguien que nos proponga ayuno, tiene que también apoyarnos en todo el proceso de cómo equilibrar el posayuno, porque puedo ayunar, ¿qué te gusta? 10, 12 horas y después agarrar y irme a comprarme unas donitas procesadas con tantita leche con chocolate y ahí ya todo mi sistema, al contrario, en lugar de hacerle un bien, le estoy haciendo un daño porque le estoy metiendo un bombazo que no va a poder saber cómo recibir, supongo yo.
que tener mucho cuidado en la realimentación. La realimentación es el momento más delicado del ayuno, porque efectivamente, o sea, te puedes ir a comer todo lo que te imagines, ¿no? O sea, puedes hacer muy malas elecciones y me ha pasado, he conocido a mucha gente que incluso con ayuno se siente mal, sube de peso, etcétera. ¿Por qué? Porque la alimentación no la está cuidando. Entonces, para mí es el punto más importante. Y alguien que guía ayuno, tú sabes esta regla de las 10,000 horas, ¿no? Que tú eres un experto cuando has practicado más de 10,000 horas eso que estás enseñando o compartiendo. Entonces, en mi caso yo tengo mucho más de 10,000 horas de práctica en ayuno, muchísimo más. Y todo lo que yo he cometido todos los errores que te puedas imaginar y por eso lo entiendo, ¿no? Entonces, pues básicamente es, si tú vas a ir a alguien que te guíe o que te proponga un ayuno terapéutico, pues yo creo que lo mínimo es que esa persona tenga esas 10,000 horas de práctica, ¿no? De ayuno para que sepa cómo guiarte. Pero bueno, es importante porque el ayuno también es un estímulo estresante. O sea, como el ejercicio, que es un estímulo estresante y que hay que tener cuidado porque efectivamente si te pasas, ¿no? Del ayuno, ya pierde ese punto de ser beneficioso y se vuelve contraproducente. Entonces, por eso a mí no me gusta hacer ayunos tan largos, aunque, como te contaba, aquí en España hay clínicas de ayuno donde la gente ayuna 40 días o mucho más, ¿no? Yo no soy tan fan de ese tipo de ayunos porque los he hecho y es cuando peor he salido. O sea, en la salida es horrible. Yo no siento que se pueda volver eso una práctica continua. Entonces, por eso yo lo máximo que sugiero de ayuno son 3, 4 días, a lo mejor 5 en personas que tienen un poco más de práctica, pero no hace falta tampoco hacer ayunos tan largos. ¿Y es ayuno en donde te hidratas y estás comiendo algo o es total? El ayuno es ayuno. Se pueden hacer semiayunos con alguna fruta o con monodietas o con a lo mejor sopas, ¿no? Pero el ayuno terapéutico es ayuno. De hecho, entre más simple lo puedas hacer, pues mejor, mucho Mm. mejor. Pero aquí es importante que también la gente sepa que dentro del ayuno, pues está el ayuno intermitente, que más bien sería la alimentación intermitente, donde se hacen ayunos cortitos, de menos de 24 horas. Y después está el ayuno prolongado, que realmente es el ayuno terapéutico, que dura más de 24 horas. Porque a partir más o menos de las 24 horas es donde empiezan a ocurrir todos estos procesos como la autofagia, la regeneración celular, el rejuvenecimiento, todo esto se empieza a conseguir a partir de las 24 horas de ayuno. ¿Y puedo preguntar algo? Sí, ¿Cuántos sí, sí. años tienes? Pues no soy tan joven, tengo 33, casi 34 años. O sea que no soy tan joven. Es una niña. Monse es una Pero, niña. pero No, sí lo he pregunto notado porque te que ves muy, muy bien. muchas. Entonces, justamente para evaluar las 10,000 horas, entonces tú ves a la persona y entonces dices, sí, sí las tiene porque se ve muy bien. En esta parte es bien importante señalarlo, no lo hagan sin guía, por favor, no se avienten los 3 o 4 días sin guía. Esto es importante porque si no hay una guía, pueden dañarse a sí mismos. Ya lo dijo Monse, hay que hacer análisis de sangre, hay que llevar un seguimiento, porque si tú tienes alguna condición que no has detectado, en este momento la aparentemente te lo provoca, pero no, la botas, o sea, la haces evidente. Entonces, todas las personas que tienen un problema metabólico que no han podido identificar, lo hacen esto sin una guía experta, estudiada, conocida, y como dice Monse, de las 10,000 horas, y de verdad que se pueden ustedes lastimar a sí mismas, a sí mismos. Entonces, con cuidado, por eso estamos presentando aquí a Monse, o sea, no a cualquier persona, o sea, y No, que me ha ella nos tocado, puede guiar. me ha tocado conocer gente que cae en un círculo vicioso, es común esto, que hacen ayuno, luego tienen un atracón tremendo y luego vuelven a hacer ayuno y se dan otro atracón y así sucesivamente hasta que ya no pueden hacer ayuno y me escriben así de, oye, no puedo hacer ayuno más.
Claro, porque si tú estás entrando en ayuno, sobre todo prolongado, ¿eh? Estoy hablando del prolongado, es un estímulo estresante, o sea, llega un momento en el que el cuerpo no, o sea, no puede más, no, no hay manera. Y en lugar de generar bienestar, pues te genera de nuevo una esclavitud que es por lo menos lo que yo intento liberar a mis pacientes. O sea, esa esclavitud que causan las dietas, a mí, como yo estuve allí, mi objetivo principal con cualquier paciente que llega a la consulta es que recupere la libertad. Claro. Y con ayuno sé que lo puede lograr. Y hay una cosa que es bien importante. Ahora, si tú estás observando que va todo este proceso, también si tú ves que no puedes superarlo, por favor busca un apoyo psicológico, porque seguramente eso está enganchado con Sí. algo que si no resuelves tú aquí, te vas a dañar. O sea, esas personas que terminan el ayuno y se dan el atracón, ya me imagino a nivel corporal, el cuerpo tiene que hacer circo, maroma y teatro para volver a equilibrar todo, ¿no? Llevar todo eso que se comió esa persona, pues a niveles más o menos equilibrados dentro de nuestro organismo. Entonces, No, ahora, y a mí realmente por eso, sí, 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 dime. me gustaría saber lo de tu análisis de sangre. Ah, ok, sí. Pues mira, el análisis de sangre es un análisis de sangre viva, donde nosotros tomamos una muestra, una gotita de sangre, no necesitamos más, es una gotita de sangre que analizamos bajo el microscopio junto con el paciente. Eso es una herramienta didáctica increíble, porque ahí la gente puede ver, o sea, dice, wow, estas son mis células, esto soy yo, esto es lo que realmente, o sea, es el resultado de mis hábitos, esto que estoy viendo ahora. Entonces, se pueden ver muchas cosas, se puede ver el impacto de las toxinas ambientales, se puede ver también cómo está funcionando tu intestino. Esas son algunas cosas que la sangre, siempre me gusta recordarle a la gente, es como el río de la vida, ¿no? Lleva muchas cosas dentro, muchos elementos dentro que nos dan información. Podemos ver no solamente los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, que son los que más abundan, sino también podemos ver células del sistema inmune, linfocitos, basófilos, ¿no? Que también nos dan información. Pero en teoría la sangre debería de ser un entorno limpio, pero luego nos encontramos por ahí comida mal digerida, pues cristales de sedimentación que luego se van haciendo piedritas en el riñón, o sea, nos encontramos una infinidad de cosas y a partir de ahí podemos ver que a veces me llevo sorpresas, que viene gente que come súper bien y sale muy mal en el análisis, por eso no se dejen llevar solo por su alimentación, porque lo que más he visto que afecta a la sangre son las emociones. O sea, esa fue la sorpresa que me llevé. Yo pensando, porque claro que todo mi enfoque terapéutico pues era el ayuno y la alimentación, pero de pronto me empecé a dar cuenta que no, o sea, que lo que más afectaba a la sangre era el estrés. Justamente hace ratito vino una chica que me dice, oye, no, yo la verdad sufro mucho de cuestiones intestinales, yo sé que no como bien, me dijo, yo sé que no como bien, me siento inflamada, tal, no sé qué. Le tomo la muestra de sangre esperando ver una sangre así medio sucia y todo, perfecta. O sea, su sangre hermosa. Y yo dije que, porque le digo, pero ¿qué haces o qué? Le digo, oye, tú eres una persona muy relajada, ¿no? Y me dice, sí, la verdad es que sí, yo súper relajada, o sea, se acaba de ir de vacaciones, súper tranquila. Y eso yo he visto que es lo que más impacta a la sangre. Por eso también mi interés de encontrar una herramienta a nivel de conciencia, a nivel de pues bajar los niveles de estrés, porque yo es lo que he visto que más afecta a la sangre. Ujú. Así. Mira, esta parte qué tan importante es porque la sangre es un tejido vivo, es un tejido nutritivo, es, digamos, lo que tenemos en cualquier lado del cuerpo.
¿no? Fuera del sistema nervioso que tiene que estar con líquido cefalorraquídeo, que además viene de la sangre, nada más pasa la barrera hematocefálica, le quita los globulitos que dañan el cerebro y lo demás es puro nutriente. Entrar en este proceso de observar nuestro tejido vivo, nuestro tejido dinámico, yo le diría, en este tipo de consideraciones, porque, digamos, lo bueno es que ya se rompió toda esta barrera de ser como trabajar como en silos, ¿no? La sangre lleva nutrientes y lleva sistema inmune y se acabó. No, la sangre también es un representante total de nuestro estado, lo dijiste bien bonito, emocional, ¿no? El equilibrio, la paz, que no necesariamente la alegría, porque demasiada alegría también debería de afectar este sistema porque es estresante. La paz, el equilibrio, la tranquilidad, digamos que puede estar en esta parte de este proceso. Y bueno, pues nada más preguntarle a esta chica qué era lo que le preocupaba de su alimentación, ¿no? Claro, sí, sí, en realidad con ella el trabajo fue fácil porque lo demás ya lo tenía ganado, o sea, ella es una persona pues bastante, o sea, que gestiona súper bien el estrés, ¿no? Lleva su vida bien y de la alimentación había cositas que trabajar, que también lo vimos en la sangre, pero eran mínimas. A veces lo que más trabajo me cuesta es controlar los niveles de estrés o las emociones de mis pacientes, porque quizá yo no tengo todavía esas herramientas, ¿no? Por eso también mi interés de contactar contigo, porque de verdad, o sea, es que es lo que más afecta, lo que más afecta. Y es curioso porque las células de la sangre siempre se corresponden incluso con la personalidad del paciente y generan ciertas formas bien curiosas. O sea, el otro día tuve una señora ya mayor química, ella fue química, ahora ya es jubilada, le tomo la muestra de sangre y llena de cristales, pero cristales de todos los colores, o sea, sí, luego te mando videos, cristales y cristales, y lo primero que me dijo cuando vio su sangre fue, son mis cristales, y yo, ¿cómo? Sí. Me dijo, es que yo soy cristalógrafa, y yo, ¿cómo crees? Me dice, sí, yo toda mi vida me dediqué en el laboratorio a crear cristales, ¿no? Y yo, ok, no, pues la señora está fascinada. Y yo, bueno, no es tan bueno tener cristales, pero pues qué lindo, ¿no? O sea, ahora entiendo por qué la sangre es un reflejo de lo que pensamos, de lo que sentimos, incluso hasta lo que nos dedicamos. De hecho, a mí me encantaría, y a ver, es que lo habíamos empezado a conversar en la anterior entrevista, justamente esta parte del análisis, porque ahí tengo una pregunta. Si yo ahorita agarré y corrí, hice, subí, bajé, me bronqué y todo eso, me haces un análisis de sangre ahorita, tiene que salir como con cierta alteración, ¿cierto? Si yo 3 horas después entro en mi proceso de meditación, ¿esta sangre va a cambiar? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para que cambie No, de se esta puede parte de hacer. estrés a otra? Yo creo que con 2 horas o así, se puede volver a hacer la muestra. O sea, yo tengo ganas de hacerlo, yo lo he hecho conmigo misma. De hecho, se ven si tú ahorita te haces el análisis en ayuno, comes algo y te lo vuelves a hacer, ya se ven cambios en la sangre. O sea, porque se Ujú. llena de kilomicrones totalmente. Y eso en 15 minutos después de haber comido ya lo notas. Es increíble lo rápido que cambia la sangre. Entonces, sí, sí, o sea, mi idea también es empezar a hacer estas comparaciones eh, para ver los cambios que sufre la sangre, que seguro, seguro, sí, sí se pueden ver los cambios. ¿Alguna vez teníamos como esta idea? Alguna vez fuimos a hacer una meditación a Peña de Bernal, ahí en Querétaro, Sí, y sí. fuimos con la meditación anual. Entonces era un chorro de gente que hacía la práctica de la meditación neurosintérgica y nos íbamos a meditar a la Peña. O sea, ya desde el paisaje ya era fabuloso. Y había quedado de ir una persona que iba a hacer esas mediciones de sangre, porque justamente, y eso fue hace 2 años, traemos Ujú. como esta idea de poder observar cómo entras y cómo sales de un Claro. proceso de este tipo de meditación. Yo creo que las demás deben de tener también justamente, probablemente no lo sé, un resultado semejante, pero digamos que este interés es justamente en eso, porque nos gustaría medirlo a través del tiempo.
O sea, si tú eres capaz a través de toda esta modificación que haces en este entrenamiento de mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para poder buscar, digamos, las respuestas a por qué después de un cierto tiempo de estar en este entrenamiento meditativo, las personas adquieren como más gusto por la vida. Y seguramente Aide va a estar viendo esto. ¿Por qué? Porque ella fue una de las personas que después de que comía pura comida chatarra, dice que empezó a disfrutar la comida saludable. ¿A qué nos referimos? A las verduras, a las frutas, a la carne que no está siendo procesada y a alimentos que no eran procesados. Probablemente lo que le comenté justamente a Aide en otra entrevista era que había empezado a observar su cuerpo y lo que dijiste tú, al observar a tu cuerpo te dice, ¿me puedes dar un platanito, por favor? O sea, necesito potasio, ¿no? Darlo y entonces entrar en el proceso de disfrute, ¿no? Sí, sí, claro, porque también nunca nos damos la oportunidad, o sea, el ayuno te da la oportunidad de ver qué alimentos te sientan bien y cuáles no. Pero como siempre estamos comiendo, no le damos ese espacio al tiempo, digo, al cuerpo. Entonces, este tiempo de observación que te da el ayuno le servirá a la gente para ver realmente qué alimentos lo inflaman, lo hacen sentir pesado, ¿no? O sea, yo hay ciertos alimentos que aunque me gustan, digo, ay no, es que ya sé que voy a pagar el precio después y prefiero no, o sea, o los como de vez en cuando, porque yo sé que ya me caen mal, que no me hacen sentir bien, etcétera. Y eso solamente lo descubrí con el ayuno, porque cuando haces toda esta mezcla de alimentos, estás comiendo cada 4 o 5 horas, pues no lo notas realmente. Pero cuando la gente empieza a hacer ayuno, automáticamente se limpian estos receptores, le dan espacio al cuerpo, mejores alimentos. O sea, y ya sin sufrir, ya no como una imposición, como las dietas, ¿no? Que es de que no, pues te toca esto, lo demás, y además porque te prohíben ciertos alimentos y más se te antojan. O sea, terminas como que se te antojan mucho más. Y con el ayuno no, o sea, con el ayuno se van limpiando tus receptores, se va limpiando también tu paladar y automáticamente tú dices, no, pues prefiero algo sencillo, algo simple, que me da el mismo o más placer incluso porque te hace sentir mejor un producto super, o un alimento simple, sencillo, ¿no? Sí, justamente ahora dentro de todo esto, híjole, es que se me ocurren muchas ideas, Monse. O sea, tú estás hablando y yo estoy por acá. Próximamente vamos a estar en España, en Eurosintergia, y les Sí, avisamos a todos, voy a ver a Monse sí o sí. ¿Por sí, sí, qué? sí. Porque necesitamos, bueno, yo no sé si ella necesita, pero yo sí, entrar en este proceso de poder entrar en este equilibrio. Lo que siempre les he dicho, sí, la parte de la mente es bien interesante, es bien hermosa, pero hay dos cosas, no podemos descuidar al avatar, que es esta parte Claro. fisiológica. Debemos de llevarla de tal manera que la guíe para que si tú quieres hacer una expansión de conciencia, esto esté listo. O sea, no puedes estar por acá trabajando, ¿no? Mientras te estás comiendo unos charritos. O sea, No, tu cuerpo va a aparte, decir o expandimos o digerimos el charrito, ¿no? Junto con la gastritis que te va a dar. a mí me gusta mucho como indagar un poco en los orígenes del ayuno, que al principio es verdad que fue totalmente una cosa espontánea, ¿no? Porque pues pasábamos mucho tiempo buscando alimentos, etcétera. Pero después se fue ligando mucho a la cuestión religiosa, a la cuestión espiritual, o sea, todas las grandes civilizaciones de la humanidad siempre tienen un ayuno sagrado dentro de sus tradiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ramadán, que es el ayuno más famoso o con más historia del mundo, donde está ligado a la purificación del cuerpo, del alma, del espíritu, para poder conectarse con algo más sutil, porque la comida, al ser algo denso, o sea, al ser materia, nos estanca, o sea, nos hace pisar tierra. Y eso en procesos de meditación no es lo ideal. O sea, en meditación queremos
conectar como con algo más sutil, ¿sabes? Entonces siempre todas las religiones del mundo tienen un ayuno. En la Biblia hay 800,000 citas en un ayuno. De hecho, también los aztecas tenían un ayuno donde los guerreros aztecas, o sea, ayunaban antes de las batallas y la mayoría de las grandes civilizaciones tienen registros sobre ayuno en sus tradiciones. Y pues es interesante que eso se ha perdido. Así que El yo creo mismo que si la cristianismo, gente, ¿no? claro, sí, 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 también, si la gente está interesada en expandir su conciencia, pues sería buena idea experimentar con un ayuno para ver cómo se potencian todos estos, pues, sensaciones dentro de la meditación. A mí me encantaría que probáramos eso. Vamos a tener el 13 de septiembre que vamos a estar allá con gente que hace mindfulness. O sea, vamos a conjuntar en el curso que tenemos con Fernando Sánchez Turrión, el 13, lo que es el mindfulness con la meditación neurosintérgica. Vamos a hablar un poco desde, bueno, mucho, desde toda la parte de la estructura de la mecánica cuántica, porque ocurre algo acá, entonces lo vamos a hablar acá. A mí me encantaría, Monse, sé que no vas a estar allá en España, que regresas justo el 13, ¿no? Regreso el 13, exactamente. Sí, sí, Justo el sí. 13, pues Bueno, vamos a ver si sí o vemos sí, si coincidimos. claro, porque lo vamos a hacer en la tarde-noche. Ok. Entonces, digamos que está en esa parte, ¿no? Para poder observar y decirle a toda la gente que se inscriba al curso, ¿sabes qué? Empieza a hacer ayuno, lo que tú nos indiques para hacer la primera medición. Y Ujú. entonces observar justamente eso. Si esta parte empieza a potenciar la experiencia, en la parte de la expansión de la conciencia. Entonces, pues será el 13, va a ser en Madrid, se cambió de Valladolid a Madrid. ¿Por qué? Porque las cosas no son al azar, no hay casualidades, hay causalidades. Y si se cambió ayer a Madrid y hoy estamos hablando con Monse, porque no se creen que nos habíamos puesto de acuerdo, Monse y yo. O sea, esto está surgiendo ahorita para empezar a hacer esta parte de investigación. Cuenta con nosotros, Monse. Tenemos justamente ya un electroencefalógrafo que podemos ver también qué ocurre en el ayuno en el cerebro a través de todas las actividades eléctricas cerebral, que yo creo que eso ahí debe de potenciar increíble, porque si con esto que me platicas, pues te digo, me emociona mucho. Vamos a generar trabajos de sinergia de investigación para que tú digas, si tu ayuno está bien dado, tu cerebro va a empezar a dejar de ponerse rojito en zonas que te van a botar ansiedad, que te van a botar depresión y va a concentrarse en las zonas de alta conexión. No sé, hay muchas cosas que podemos hacer, pero de sí o sí nos Claro. vemos en Madrid. Pues yo estaré en México también desde el 6 de agosto. Voy a estar todo el mes de agosto en México y me llevo el microscopio siempre cuando voy para allá. O sea que podemos vernos, seguro. Invitamos al curso de estado de certeza que va a ser el 27 de agosto Sí, y nos sí, vemos aquí en sí, Ciudad de México y luego nos vamos todos a Madrid. Bueno, tú claro. te quedas acá otro rato, nosotros nos vemos por acá. Sí, 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 les sí. dije que me emocionaba mucho esta entrevista con Monse porque justamente ella es indagadora, investigadora y puede compartir perfectamente conmigo esa curiosidad y que empezamos a hacernos, nos empieza a hacer las manitas así de todo lo que traemos. Sí. La parte del cuerpo, Y Monse, la parte de la mente que traigo yo y la parte de la física, la mecánica cuántica que trae Fernando, creo que podría ser una diada bien, bien poderosa. Monse, algo que nos quieras agregar, ya estamos a finalizando nuestro neuroespacio. Y por favor, pues ¿dónde te podemos encontrar? También. bueno, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como @instituto.ayuno, institutodelayuno.com, ahí me encuentran siempre, ahí ven un poco lo que hacemos en la consulta. En Madrid, México, siempre intento ir por lo menos 1 o 2 veces al año a México a atender pacientes allá también y bueno, compartir ahí todo lo que voy aprendiendo.
Y nada, pues mil gracias por la conexión. Seguramente cuando salga este video estaremos haciendo un ayuno grupal, que también me gusta hacer ayunos grupales, donde participan diferentes personas de todo el mundo. Estamos ahí ayunando juntos durante 3 días de ayuno. Y bueno, con la guía, claro, para que sea una experiencia cuidada y que ustedes vean los resultados y los beneficios del ayuno. Así que estaremos haciendo ayuno seguramente cuando salga esta entrevista. Claro, y bueno, pues no se pierdan llevar el seguimiento. Está cordialmente invitada Monse a nuestro curso de estado de certeza, que va a ser el 12 de agosto. Si estás para el 12, ¿verdad? Porque Sí, sí. tendrías que venir al presencial, mi querida Monse. No, entonces nos vamos, seguro. Por favor. Y entonces, pues haremos un live desde ahí para que tú nos digas qué viste, qué observaste. ¿Por qué? Porque tú traes ya el concepto completo corporal y teóricamente tendrías que brincar mucho más alto. Si nuestros avatars que participan, nuestros avatar godines que participan dan un brinco, ya me imagino contigo. Debe Bueno, ser impresionante. no lo sé, Y no. después nos vamos a España, los vemos con Fernando Sánchez Turrión, vemos los dos tipos de meditación, vemos la parte del ayuno de las personas que inician y vemos qué pasa. Y empezamos a generar sinergias bien bonitas para apoyar a todo el mundo que quiera ser apoyado, por supuesto. Esto no es obligatorio. Muchísimas gracias, mi querida Monse. Fue un placer, como siempre. Igualmente. Gracias. Y bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias por estar en este neuroespacio, un neuroespacio offline. No estamos en vivo, pero te puedo prometer y te aseguro que mientras este video esté siendo visto, voy a estar yo ahí respondiéndote tus preguntas y si requieres justamente contactarte con Monse, pues te voy a estar dando toda esa información. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia en este neuroespacio. Muchas gracias. Bye bye.